En el contexto de la Primera Guerra Mundial, hay que tener en cuenta la internalización del conflicto. Si en un comienzo fue una guerra europea, luego vemos cómo comienza a trasladarse a otros continentes, sobre todo porque en estos otros continentes las metrópolis europeas tenían colonias. Entonces, uno de los escenarios al que se va a trasladar la guerra es a África, donde las potencias rivales tenían sus colonias y hubo enfrentamientos esporádicos, no fue una guerra permanente y generalizada, sino enfrentamientos esporádicos pero altamente feroces. Otro elemento que permitió llevar la guerra a un conflicto internacional mundial fue la guerra acuática, la guerra en el mar. Y el nuevo elemento de los submarinos atacando a los barcos y sobre todo de esa manera cortando los suministros que se llevaba a los contendientes. También de esta manera, por la preponderancia de la guerra acuática, van a aparecer nuevos actores, como por ejemplo Japón, que se sumó a la guerra atacando a las colonias alemanas en Asia. Y además de contribuir con su aliado estratégico, que era Inglaterra, atacando a las colonias alemanas, buscaba a su vez su lugar dentro del contexto internacional como una potencia posicionada en Asia, sobre todo atacando y menoscabando, socavando a China. Entre tanto, Estados Unidos era partidario de la neutralidad, pero se vio obligado a entrar en la guerra a causa de los ataques submarinos alemanes. Entonces, Alemania, que tenía empantanado el conflicto, que estaba en un empate técnico, intentó desestabilizarlo a través de la guerra submarina, pero mediante ese procedimiento, paradójicamente, hizo entrar al conflicto a Estados Unidos, que va a ser el actor que desempate la guerra en favor de los aliados. Además de desempatar el conflicto, porque entraron en acción los marines con gran cantidad de equipamiento, de soldados, además estos soldados van a llevar a Europa una nueva enfermedad que luego va a ser conocida como la gripe española, que es de una gran mortalidad. Por otro lado, los soldados rusos estaban sumamente descontentos con la guerra, que no podían identificar como un conflicto propio que los afectara a ellos. Solo veían que los soldados eran trasladados al frente, que muchos de ellos morían o resultaban mutilados, que entre tanto Rusia estaba sumida en una crisis económica, porque a la guerra se habían sumado varias malas cosechas, con lo cual se estaba pasando hambre en Rusia. Por tanto, en Rusia se va a desencadenar una revolución en 1917 y como resultado de eso, Rusia va a salir del conflicto y va a firmar la paz. Pero los motines y las deserciones no solo fueron frecuentes dentro del ejército ruso, donde simplemente muchos soldados clavaban la bayoneta en tierra y decidían volver a su tierra, sino que también fueron una práctica corriente en otros ejércitos. Por ejemplo, en el ejército francés, que padeció de una manera bastante intensa el conflicto, con muchas bajas y muchos mutilados. Y allí, entonces, se debieron poner muy firmes para evitar estas deserciones, con lo cual los soldados que intentaban desertar, si eran encontrados en esa acción, eran penados con la ejecución. Acá vemos una foto que presuntamente es de la ejecución de un desertor del ejército francés. ¿Cuáles son las consecuencias de la guerra? Con posterioridad a la guerra, lo que va a ocurrir es que se van a desmembrar 4 grandes imperios.
estos que decíamos, los imperios centrales, no solo van a perder la guerra, sino que directamente van a desaparecer como tales, dando lugar a nuevos países. El imperio alemán, el ruso, el austríaco y el otomano se van a descomponer, lo cual va a generar una reconfiguración de Europa. Se va a firmar un acuerdo de paz, que es conocido como Tratado de Versalles, en el año 1919. Se van a reunir en París para intentar llegar a una paz duradera. Y para ello van a fundar una sociedad, que es la Sociedad de las Naciones. Pero este acuerdo va a tener algunas características que van a hacer que esa promesa de paz duradera, ese acuerdo que se intentaba realizar para evitar cualquier otra guerra, va a tener unos alcances muy limitados. Algunos van a creer que la dureza que va a tener ese acuerdo con Alemania, que es el perdedor de la guerra y por tanto va a estar condenado a pagar los costes de la guerra, va a ser una de las razones que va a generar el resentimiento, el gran resentimiento forjado en Alemania, que va a conducirlos a rearmarse lo más rápido posible. Pero, paradójicamente, el único resentimiento no va a ser el del pueblo alemán, sino que Japón, que se encontraba dentro de la alianza que ganó la guerra, va a resultar muy disconforme porque en el acuerdo de París no lo van a dejar sentarse a las mesas de los vencedores en un pie de igualdad. De hecho, Japón intentó instaurar una cláusula de igualdad racial en el acuerdo, en los 14 puntos de Wilson, y ese ítem va a ser, no va a ser aprobado, con lo cual Japón sale del conflicto con mucho enojo por esta cuestión. Además, es importante ver que luego de la guerra se va a producir una gran crisis económica como consecuencia del esfuerzo bélico que le había llevado a los países el enfrentamiento. Pero Estados Unidos, que no había vivido el enfrentamiento en su territorio y que además había entrado al conflicto tardíamente, va a ser el que se va a ver más fortalecido. De hecho, Estados Unidos va a ofrecer una serie de préstamos a Gran Bretaña, pero estos préstamos para el esfuerzo bélico que Estados Unidos le dio a Gran Bretaña eran a su vez pagados por los costos de guerra cobrados a Alemania, con lo cual cuando Alemania cayó en una cesación de pagos y dejó de pagar estos costos de guerra, también Gran Bretaña dejó de pagarle a los Estados Unidos y esto generó una crisis generalizada.